entonces la gente pensaba que Dios había creado la tierra y todas sus criaturas. Cada una tenía su propósito en un mundo ordenado y presidido por nuestro Creador, que premia las buenas acciones y castiga las malas. La teoría de Darwin sobre la evolución por selección natural cuestionaba esta cómoda explicación de la vida y nos obligaba a afrontar una verdad perturbadora, en la que los humanos no dominan a los animales, ya que somos animales. Somos el quinto primate. Pero hasta a Darwin le costó llegar a decirlo en voz alta, porque es algo que pone en duda nuestra confianza en los otros seres humanos. Nuestra moral y nuestras formas se convierten en una simple fachada. Si el motor de la evolución es la lucha por la existencia, ¿cómo es que los humanos no nos regimos por la competencia despiadada? ¿Se podría decir que el genocidio y las limpiezas étnicas son una estrategia de supervivencia? En este programa quiero afrontar el problema que Darwin planteaba en El origen de las especies, la evolución del ser humano. Quiero saber qué significa para nosotros evolucionar. Es urgente dar respuesta a esta pregunta, ya que la religión ataca cada vez más el darwinismo, porque, según su punto de vista, justifica el egoísmo y el barbarismo. A lo largo de mi carrera, he luchado para reconciliar mis valores liberales con la cruel guerra que es en realidad la naturaleza, tal como demostró Darwin. Así que les llevaré al corazón de la oscuridad darwiniana, donde intentaré hallar la respuesta y cierta esperanza. La selección natural es la fuerza motriz de nuestra evolución, pero eso no significa que la sociedad tenga que regirse según las directrices darwinianas. Como científico, me emociona la selección natural, pero como ser humano, aborrecería que fuera el principio que organiza la sociedad. El genio de Darwin. Las claves del evolucionismo. El quinto primate. La evolución por selección natural es una idea muy simple. Durante miles de generaciones, en una lucha por la existencia, las variaciones ventajosas han conseguido sobrevivir. Es el proceso que moldea la vida para transformarla en formas más especializadas. Estas formas incluyen a los primates, gibones, orangutanes, gorilas, chimpancés y nosotros. Aquí, en el Zoo de Londres, en 1830, llegaron los primeros monos, escandalizando a nuestra educada sociedad. La reina Victoria los encontró desagradablemente parecidos a los humanos. Pero impactaron positivamente a otro visitante, el joven Charles Darwin, que veía reflejada en sus ojos, al otro lado de la jaula, una verdad incuestionable. La similitud de sus manos y la humanidad que transmitía su mirada fueron para Darwin otra prueba que demostraba su teoría de la evolución. Toda la vida está relacionada. Y se dio cuenta de que los primates africanos eran nuestros primos más cercanos en cuanto a evolución. África Oriental, mi lugar de nacimiento, y lo que es más importante, el lugar de nacimiento de la especie humana. Hace entre 5 y 6 millones de años, aquí vivía un primate que tuvo 2 descendientes. Uno de esos descendientes estaba destinado a convertirse en el ser humano, y el otro estaba destinado a convertirse en el chimpancé. Si me pusiera aquí de pie, sujetando la mano de mi madre, y ella sujetara la de la suya, y así sucesivamente hasta llegar al ancestro de todos los chimpancés y de todos los humanos, ¿qué longitud tendría esa cola de gente? La respuesta es 500 kilómetros. A lo largo de una cola tan corta, los fósiles encontrados dan fe de unos cambios extraordinarios.
El paleontólogo Richard Leakey y su familia han descubierto una prueba sólida en el Valle del Rift, en Kenia, que registra la evolución de los ancestros del ser humano. Hace 1,9 millones de años encontramos calaveras como esta. Pertenece a la especie Homo habilis, con un gran cerebro y una cara ancha y chata, que probablemente es el ancestro del Homo erectus que apareció en África hace 1,8 millones de años. Este es el ancestro del Homo sapiens. Vivió durante 1 millón de años con estas características que luego darían paso a una criatura con el cerebro más grande y que se parece mucho más a nosotros. Con esto mucho más abombado, el cerebro se ha expandido y se parece más al cerebro humano en cuanto a tamaño y forma. Y al llegar a nosotros, todos los anteriores han desaparecido del registro de fósiles. Por eso sabemos que los pasos más importantes de la historia del ser humano se han dado en África. A menudo me encuentro con gente que me dice que no quieren que nadie les llame primate. ¿No le parece un rechazo visceral? ¿Se ha encontrado alguna vez con lo mismo? Sí, claro que sí. Aunque es un error porque, como sabe, somos el 5º primate y jamás hemos dejado de serlo, aunque hagamos las cosas de forma distinta. De vez en cuando me gusta ir a las exhibiciones de monos en alguno de los zoos más grandes para ver a la gente observando a los grupos de chimpancés, porque si te fijas en sus expresiones, puedes ver que no se sienten monos como ellos, pero que ven claramente que hay muchas similitudes entre ellos y el que está al otro lado de la jaula. Estamos más cerca de los chimpancés africanos, que un caballo de un burro. Los caballos y los burros pueden reproducirse. Vaya, diría la gente. ¿Quieres decir? Exacto. Es ciertamente inquietante pensar que en términos de evolución estamos tan cerca de los chimpancés que seguramente podríamos aparearnos con ellos. Somos el animal humano, erguidos, con el cerebro grande, primos primates que han evolucionado lo suficiente para ser conscientes de que existe una competición. Como biólogo, me he preguntado sobre las implicaciones que conlleva todo esto, lo que dice sobre nuestra sociedad humana actualmente. Pero a casi la mitad de la gente del mundo les horripila tanto la idea darwiniana sobre nuestros orígenes que no quieren creérselo. Estoy explorando el lado oscuro del darwinismo. Quiero enfrentarme a lo que significa para nosotros haber evolucionado dentro de la brutal lucha de la naturaleza. ¿Por qué debería amar al prójimo el 5º primate? Pensar en nuestro origen animal puede molestar a la gente. Si se lee en El origen de las especies, la obra maestra de Darwin, en la que plantea la teoría de la evolución, solo encontrarán un puñado de pasajes que hacen referencia al origen del ser humano. El hombre estaba hecho a imagen y semejanza de Dios, y tenía el dominio sobre todas las bestias. Eso significaba ser humano. Por eso, empezar a debatir sobre la evolución humana era muy arriesgado. Darwin no se atrevió a profundizar en ello y simplemente escribió al final del libro: arrojaremos luz sobre el origen del hombre y de su historia. Pero cuando el libro se publicó en 1859, todo el alboroto se armó alrededor de las implicaciones que suponía para la humanidad. Porque solo éramos monas vestidas de seda. La evolución pasó a conocerse como la teoría del mono. Pero esta disputa todavía no ha terminado. En Kenia, la cuna de la humanidad, hay grupos religiosos que intentan detener la inauguración de una exposición de fósiles humanos en el Museo Nacional. El registro de fósiles de nuestros ancestros humanos me fascina particularmente. Estos huesos son mucho más preciosos que las joyas de la corona. Este es el niño de Turkana, un Homo erectus de 1,5 millones de años. El esqueleto humano más completo jamás encontrado. Es una de las reliquias más preciadas de todos los museos del mundo. Sería una gran lástima que no pudieran exhibirse a causa de las presiones.
El movimiento evangélico de Kenia ha iniciado una campaña para ocultar los huesos. Curiosamente, yo nací justo en la casa de al lado de la iglesia donde el obispo Boniface Adoyo lidera su protesta. Obispo, ¿cómo está? Le agradezco que haya accedido a reunirse conmigo. Y yo me alegro de conocer al gran profesor. De acuerdo, pasemos. ¿Sabe que yo nací justo cruzando esta calle? No, a mí me han dicho que al otro lado. Bueno, eso ya lo discutiremos más tarde. Desde el principio estaba claro que no íbamos a estar de acuerdo en nada. Yo soy un primate. ¿Y usted, obispo? No, yo seguro que no. Yo soy especial. Me hicieron a imagen y semejanza de Dios. Dios, que lo creó todo, me hizo. Y esa es la diferencia entre el primate y yo. Pero yo soy un primate africano, y estoy orgulloso de serlo. ¿No cree que deberían poderse exhibir las pruebas para que todos las vieran y pudieran decidir por ellos mismos? Sí, claro, todo el mundo. Todo el mundo debería poder decidir, sí. No estoy en contra de que las exhiban. Estoy en contra de que quieran relacionarlo con la evolución. Verá, es que solo se trata de eso, porque no solo las muestran, sino que... Así que le gustaría que las exhibieran, pero sin los mensajes evolucionistas. Claro, porque en realidad son calaveras completamente humanas. Bueno, eso no es cierto. Son mucho más pequeñas que las nuestras y tienen mucho menos cerebro. Las que tienen 3 millones de años tienen el mismo tamaño de cerebro que los chimpancés. Hasta las piernas traseras se parecen. Ese fue el primer paso para convertirse en humano. Y el siguiente paso fue el niño de Turkana, que tiene un cerebro más grande. Y el paso final fue un cerebro aún más grande, que es el nuestro. Pues si ese fue nuestro origen y evolucionamos hasta este nivel, ¿por qué esos chimpancés no han evolucionado hasta convertirse en humanos? ¿Por qué no se han extinguido? Porque cuando nosotros llegamos a este nivel, ellos deberían haber desaparecido. No, porque no funciona de esta forma. No descendemos de ellos. Somos sus primos. Nosotros y ellos tenemos un ancestro común. Están los chimpancés y estamos nosotros, que venimos del mismo ancestro. Ese ancestro común no fue un chimpancé ni tampoco un humano. Era otra cosa que por un lado evolucionó hasta ser un chimpancé y por el otro hasta ser un humano. Así que los chimpancés también han seguido evolucionando al igual que los humanos. Vale. Y seguramente seguirán evolucionando, pero no podemos predecir hasta dónde nos llevará. En nuestra discusión salió un punto muy importante sobre la evolución. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la evolución? ¿Su objetivo final es tener cabezas más grandes o...? No persigue ningún objetivo. ¿No lo persigue? Simplemente ocurre. Eso no responde a mi pregunta. ¿A dónde nos dirigimos? ¿Dónde podríamos decir que está el límite de la evolución? Verá, es que no tiene ningún objetivo. Ese es un error típico a la hora de comprender la evolución. Nunca ha perseguido un objetivo. Simplemente cambiamos. Esto es crucial para entender la evolución por selección natural. Hay que comprender que no es un plan a gran escala con sus objetivos. Es un duro proceso sin directrices, que simplemente favorece a aquellos que tienen más éxito a la hora de traspasar sus genes. No tiene ni moral ni propósito. Y los humanos solo somos uno de sus productos. Darwin bajó al hombre de su pedestal y lo convirtió en un animal como el resto. Nosotros evolucionamos en la dura competición de la naturaleza. ¿Qué significa eso para nosotros y nuestra sociedad? Para empezar a resolver este problema, tenemos que entender qué es la naturaleza en todo su brutal esplendor. Parece la naturaleza en armonía, ¿no? Pero Darwin se dio cuenta de que incluso aquí se estaba llevando a cabo una lucha.
Todos los participantes luchan por su propio beneficio, y como están rodeados de otros que quieren lo mismo, suelen explotarse unos a otros. En un bosque sombrío, todas las plantas luchan para conseguir luz. Los árboles grandes se ganan su sitio legítimamente, creciendo hasta la luz. Pero esta higuera estranguladora está haciendo algo muy cruel. Surgió de la copa del árbol, seguramente gracias a que un mono dejó caer una fruta y luego llevó las raíces hasta el suelo para conseguir nutrientes de la tierra. Entonces todas estas raíces proliferaron alrededor del árbol original y lo estranguló. En algún momento, el árbol original morirá y la higuera seguirá en pie, habiéndole usurpado su lugar bajo el sol. La cruda lucha por la supervivencia en la naturaleza ha sido la fuerza motriz que ha movido la evolución de la vida. Y aquí es donde empieza mi lucha con las consecuencias del darwinismo. Los que atacan el darwinismo afirman que es una teoría cruda y sin objetivo que ha desatado lo peor de la naturaleza humana. Si la naturaleza es una lucha cruel, y es en la naturaleza donde hemos evolucionado, entonces ese es el modelo para la sociedad humana, cada uno por su lado. Bueno, pensemos una cosa. Hay un área de las relaciones humanas en la que la mentalidad del pez grande se come al chico resulta de lo más natural. Los negocios. Ciertos elementos de los negocios siempre han estado de acuerdo con lo que percibían que era el mensaje de Darwin. Los fuertes deben sobrevivir y los débiles morir. Esto parece justificar un capitalismo sin medida que niega la ayuda al pobre. Varios de los grandes emprendedores de principios del siglo XX, como el magnate del petróleo Rockefeller, eran darwinistas sociales confesos. Creían que el progreso humano pasaba por moldear los negocios y la sociedad a semejanza de la naturaleza. Una lucha constante en plena jungla. Hoy, los gigantes de la industria del petróleo se alzan como monumentos a Rockefeller, el arquitecto de la nueva era de los negocios. Hoy he venido a una convención de emprendedores en Londres para observar de cerca al animal de los negocios de hoy en día. Mi mejor amigo es un broker de la City y tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él y se ha ofrecido a ayudarme. Vale, no tengo clara una cosa. Sí. ¿Qué está haciendo aquí? Para presentarme, supongo que debería poner las cartas sobre la mesa. No me gusta la contratación actual de la industria en general. Durante mucho tiempo, la gente se ha fijado en las similitudes entre los sistemas económicos y los sistemas biológicos, y particularmente la noción de la competición que hay en ambos sistemas. Cuando los negocios compiten, podemos pensar en ellos como diseños. Podrías tener un diseño de un banco o de la forma de dirigirlo, y cada uno de los bancos que hay a lo largo de High Street tendrían un diseño ligeramente diferente. Y la competición evolutiva es una competición en la que tú te paseas por High Street y vas decidiendo qué banco quieres contratar, qué diseño responde mejor a tus necesidades. Así que, ¿son primates empresarios luchando por la supremacía sin compasión? ¿No será más una postura que una realidad? ¿Cree que existe el riesgo de exagerar la analogía darwiniana? Sí, creo que sí. La prensa tilda de héroes a los presidentes ejecutivos de estas compañías y a los emprendedores como estos. Y en muchos sentidos lo son, porque trabajan muy duro. Pero el mito está en esos grandes visionarios, en esa gente que pudo predecir el futuro y llevar su compañía en esa dirección. En realidad, los sistemas económicos, al igual que los biológicos, son muy complejos. Y predecir lo que va a pasar a largo plazo es muy difícil, si no imposible. Y lo que hacen algunas compañías, en lugar de intentar adivinar en qué dirección va el mercado, es crear alguna variación en su compañía y luego dejar que el mercado escoja y que los clientes decidan qué productos y servicios prefieren. Estos magnates legendarios que emergieron
Fue una suerte que tuvieran éxito en su visión, porque ahora, viéndolo en retrospectiva, se puede decir que simplemente tuvieron suerte. Adivinaron lo que iba a pasar. Bueno, no es por quitarle el mérito al talento de estas personas, pero si nos imagináramos una habitación llena de gente lanzando monedas al aire, si la habitación fuera lo suficientemente grande, uno de ellos sacaría 10 caras seguidas. Y si le preguntaras a esa persona qué ha hecho, te diría que es un experto lanzador de monedas, que todo está en la muñeca. Y eso mismo es lo que ocurre en los negocios. Entonces, el darwinismo en los negocios parece ser, más que una metáfora, una analogía. No podemos decir que sea una ley natural del progreso económico, tal como afirmaban los darwinistas sociales. Pero, ¿se puede aplicar el darwinismo a otras áreas de las relaciones humanas? ¿Y si cogiéramos las riendas de nuestra propia evolución y en vez de copiar la naturaleza, aceleráramos el proceso de eliminación? Una vez han nacido, los defectuosos son más felices y más útiles en estas instituciones que en libertad. Pero hubiera sido mucho mejor que no hubieran nacido jamás. Ya se intentó en el pasado. El movimiento eugenésico de principios del siglo XX pretendía detener la procreación a través de la esterilización obligatoria de los discapacitados. La eugenesia busca la aplicación de las leyes hereditarias para prevenir la degeneración de la raza y mejorar las cualidades naturales. Con este paso se descendió a una pesadilla. Y en su peor versión, la eugenesia se convirtió en una oscura visión tribal usada para justificar el genocidio étnico de la Alemania nazi. La eugenesia no es una versión de la selección natural. Hitler, a pesar de lo que se ha dicho, no era darwinista. Cada granjero, horticultor o criador de palomas sabía cómo obtener los individuos adecuados. Los eugenistas, como Hitler, se aprovecharon de sus conocimientos. Lo que Darwin afirmaba era que la naturaleza puede jugar el papel de criador. A Darwin lo demonizaron por error. Siempre he odiado que se intente justificar la atroz competitividad de los negocios con la teoría de Darwin, o el racismo o las ideologías de derechas. A lo largo de mi carrera he intentado resolver la aparente paradoja de que la cooperación, ser bueno con el prójimo y hasta la moralidad han surgido de la brutalidad de la naturaleza. Charles Darwin argumentó en El origen de las especies que el motor de la evolución de la vida en la Tierra era la brutal lucha por la existencia. La selección natural puede parecerles cruda a muchos biólogos. Desde luego, la naturaleza puede ser cruel y despiadada. Pero lo que me intriga es lo que parecen ser actos de bondad de la naturaleza. Los gritos de advertencia, acurrucarse en busca de calor y consuelo, y los mimos mutuos. Estos animales están dando muestras de altruismo. Dan algo a sus prójimos a costa de sí mismos. La cuestión que he querido resolver como biólogo es ¿por qué? La respuesta tiene que ver con el cerebro. El altruismo, como cualquier otro comportamiento, ha evolucionado a lo largo del tiempo, al mismo tiempo que el cerebro. Por eso ahora quiero hablar con alguien que sabe de nuestra evolucionada psicología. Steve, hola, encantado de conocerte. Hola, bienvenido. Cuando enseñamos la evolución, solemos enfocarla en la anatomía. Pero también se podría decir que la psicología o nuestras mentes son órganos evolucionados o sistemas de órganos, ¿no? Sí, y tenemos todos los motivos para creer que la mente es un producto de la actividad cerebral. Resulta que aquí tengo uno. El cerebro es un órgano. Tiene una historia evolutiva y todas las partes del cerebro humano se encuentran en el cerebro del chimpancé y en el de otros mamíferos. Y también sabemos que el cerebro no es solo una red neuronal al azar. Tenemos motivos para pensar que muchos de los productos del cerebro, nuestra percepción, nuestras emociones, el lenguaje, nuestra forma de pensar,
Son estrategias para negociar la supervivencia, la educación de los niños, encontrar una pareja, negociar las relaciones. Todos entendemos por qué el deseo sexual tiene un valor de supervivencia darwinista. ¿Está diciendo que los mecanismos para la culpa, la confianza y otros son un poco como el deseo? Porque se puede decir que existe el deseo de confiar o... Sí, hay gente que no tiene problemas para aceptar las explicaciones darwinianas sobre las emociones provocadas por el mundo físico, como el miedo a las alturas, las serpientes, las arañas y la oscuridad o el agua, o la repugnancia que se siente al ver secreciones corporales que contienen parásitos o la carne podrida, etc. Pero lo que a menudo les choca o les cuesta más creer es que algunas de nuestras emociones morales tienen una base evolutiva, como la confianza, la simpatía, la gratitud. Al igual que el miedo tiene una base evolutiva, podemos analizar las emociones del mismo modo. Steve Pinker tiene razón, y tenemos una moralidad evolucionada. Pero también entiendo por qué hay cierta resistencia a esta idea. ¿Por qué iban a heredarse en la lucha natural por la existencia aquellos genes de las partes del cerebro que implican dar a pesar del coste? Darwin definió esto como selección sexual. Se dio cuenta de que la evolución no trataba solo de qué animal sobrevivía, sino de aquellos individuos que conseguían ganarse los favores del sexo opuesto. Hay dos formas de que un individuo consiga traspasar sus genes a la siguiente generación. Tiene que sobrevivir, pero también tiene que resultarle atractivo al sexo opuesto. Un pavo real es un anuncio andante. La cola del pavo real, con sus manchas en forma de ojo, es como un cartel de luces de neón. Aquí en los Estados Unidos, quiero encontrar una forma que tienen las mujeres de practicar lo que podría llamarse apareamiento selectivo. Voy a conocer a unas mujeres solteras que escogen los atributos con los que quieren aparearse y que esperan poder traspasar a sus hijos. ¿Es posible que la amabilidad y el altruismo sean algunas de las características que buscan? Hola, debe ser Stacy. Sí. Yo soy Richard. Encantada de conocerte. Adelante. Estas mujeres quieren ser madres mediante la donación de esperma. Es una especie de selección natural de alta tecnología. ¿Ha escogido a un hombre del que piensa que podría sentirse atraída? Por supuesto. Yo digo en broma que es como entrar en el Match.com. Pagas por una participación de 3 meses y miras las fotos y, bueno, conozco a muchas mujeres que lo ven así. Buscamos un hombre sano, atractivo, adecuado e inteligente. Quiero esas cualidades para mi hijo. Las mismas que busco en una pareja. Claro. Son las que agradan a la mayoría de la gente. Por lo menos así es como lo veo yo. Para las parejas potenciales de las mujeres, parejas que jamás conocerán, el proceso empieza aquí. Aquí es donde están las habitaciones de los donantes, donde pueden hacer sus cosas. Con las fotos adecuadas en la pared. Claro, necesitan material para inspirarse y que les ayude a hacerlo. Pero ¿a quién escogerán? ¿Hay mujeres que quieran a cualquiera al azar? Eso no suele ocurrir casi nunca. Dígame una sola mujer que haya entrado en una zapatería y pida que le den lo primero que encuentren. Eso no ocurre nunca. Tardan en decidirse. Por supuesto. Pero en nuestra sociedad es una idea un poco tabú todo eso de la elección eugenésica. Por eso se puede pensar que haya mujeres que no estén de acuerdo con la elección eugenésica, etc. Pero oiga, esto es Estados Unidos, es la sociedad del contento y del consumismo. La gente está acostumbrada a comprar online y a informarse sobre los productos.
Los donantes tienen que proporcionar detalles íntimos de todos los aspectos de su vida. El tamaño del pie, las alergias, el tono de piel, si le cuesta ponerse moreno. Aquí hay uno interesante. 2 metros, ojos color miel, pelo castaño. ¿Su raza de perro favorita? Si le gusta James Bond. Si le gusta el Aston Martin y la música jazz. Me gustaría volver al enigma del altruismo. ¿Es posible que entre las cualidades que buscan las mujeres en un donante de esperma esté la amabilidad, la dulzura? Me interesa este donante porque explica que alguien de su familia tenía problemas para quedarse embarazada y para él era importante poder ayudar a otros que también necesitaran ayuda. Eso me gusta. Lo que me fascina es que las mujeres no solo quieren las cualidades típicas del macho alfa. ¿Sabe? Hay muchas más cualidades que importan, aparte del aspecto o la inteligencia. Uno de los donantes más populares es el típico buen tío. Pero... No sé cómo explicarlo de una manera más formal, pero es un buen tío. Sí. No es el más listo ni el más guapo, pero... ¿Pero cómo saben ellas que es un buen tío? ¿Por el informe? Porque ha escrito un perfil muy bueno y muy extendido sobre sí mismo. Yo no conozco al tipo, pero en su perfil se ve que es un buen chico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a un nivel mucho más básico? Esto me devuelve a uno de mis antiguos intereses. Cuando empecé a dar clases de biología en Oxford, en los 60, me fascinaba el problema de cómo evolucionan los animales hasta llegar a ser buenos. Esto fue apenas 10 años antes de que Watson y Crick descubrieran las estructuras de ADN y los genes. Y me interesaba cómo esta nueva ciencia de la genética podía responder al misterio del altruismo. Los genes son instrucciones codificadas que construyen cada ser vivo, su cuerpo y su mente. Dan lugar a la nariz característica de una familia y dictan el color de los ojos. Pero estos ejemplos tan solo son la punta visible del iceberg. Y aquí quería llegar. Los organismos como usted, yo, el pulpo, una flor o una jirafa, somos máquinas de supervivencia. Somos los vehículos de los genes que habitan en nuestro interior. Los vehículos que se desechan tras haber traspasado el precioso código de información a la siguiente generación mediante la reproducción. Los genes se copian de una generación a otra sucesivamente. Así que solo ellos son inmortales. Quiero defender el punto de vista de los genes sobre la naturaleza. Los genes que sobreviven son aquellos que proporcionan cuellos más largos, una visión más aguda o mejores camuflajes que ayudan a su vehículo a sobrevivir. Y de este modo, a traspasar esos mismos genes. La supervivencia del más preparado en realidad significa la supervivencia de los genes, porque de hecho, solo son los genes los que sobreviven generación tras generación. Un gen que no cuide sus propios intereses no podría sobrevivir. Ese es el significado de la expresión gen egoísta. Entonces, ¿cómo puede ser que un gen egoísta esté a favor de la bondad? Si los genes luchan egoístamente para hacer más copias de sí mismos, ¿cómo puede ser que un gen alcance ese objetivo egoísta obligando a su vehículo a comportarse de forma altruista? Una parte de la respuesta sería el parentesco. Un gen egoísta puede extenderse por la población mientras su altruismo solo se dirija a otros organismos que tengan el mismo gen. En otras palabras, a su familia. Por eso los genes egoístas construyen animales paternales que protegen a las crías. En términos humanos, los padres que entran en una habitación en llamas para salvar a sus hijos. Es lo que se llama la selección de parentesco. La otra parte de la respuesta es el altruismo recíproco. Si tú me rascas la espalda, yo te la rasco a ti. Cuando los animales viven en grupos en los que se encuentran unos a otros a menudo, los genes que hacen que se devuelvan los favores sobreviven. Los individuos se sacrifican unos por otros.
dan comida a los demás, a sus parientes y a otros individuos que se encuentran en posición de devolverles el favor en futuras ocasiones. Los genes egoístas generan individuos altruistas. En los 70 escribí un libro llamado El gen egoísta, en el que plasmaba estas ideas. La idea de que el altruismo se basa en un juego por la supervivencia de los genes levantó ampollas, pero ahora está muy aceptado entre los biólogos. Aunque aquí no se acaba la historia, me di cuenta de que en realidad pasa algo raro con los humanos. ¿Las personas no son más amables de lo que se esperaría según la teoría del gen egoísta? Donamos a la beneficencia, damos sangre, lloramos por las desgracias ajenas. Quiero averiguar por qué. Llevo toda mi vida intentando entender por qué la gente debe ser buena y decente unos con otros. A primera vista, es algo que contradice la visión darwinista de la competencia despiadada. El darwinismo se suavizó porque la construcción de animales altruistas escondía el interés egoísta de los genes. Existen buenas razones genéticas para ciertos actos de bondad. Pero no puedo evitar preguntarme si eso es suficiente para explicar la bondad de las personas o incluso de los chimpancés. El primatólogo holandés Frans de Waal es uno de los críticos de la idea del gen egoísta. Estudia a los chimpancés y cree que nuestros parientes más cercanos demuestran empatía y preocupación más allá del altruismo hacia el prójimo o de la reciprocidad de los genes egoístas. Digamos que ha habido una gran pelea. Muy a menudo algún individuo se acerca al que ha perdido, lo rodea con un brazo e intenta calmarlo, consolarlo. Eso es lo que llamamos comportamiento de consuelo y de hecho ocurre tan a menudo que hemos podido registrarlo. De Waal acusa mi trabajo de promover lo que él llama la teoría de la capa de barniz. Es la idea de que la moral solo es una fina capa de barniz que cubre la inherente maldad de nuestra naturaleza animal. La razón por la que lo llamo la teoría de la capa de barniz es que llevo 30 años leyendo libros que dicen que los humanos no somos inherentemente buenos, sino que somos malos en el fondo. Y si somos buenos, es para causar buena impresión frente a los demás, y que la moralidad solo es una fina capa de barniz que cubre la naturaleza humana. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que los fenómenos que has descrito como empáticos son fenómenos que requieren una explicación. Y en mi caso quiero explicarlos en términos del gen egoísta. Los genes egoístas sirven tanto para explicar el comportamiento altruista como para explicar el egoísta. Puede que el problema sea que es un gen que vela por sus intereses, pero la palabra egoísta implica una intencionalidad que provoca que la gente se confunda, porque al decir que tenemos genes egoístas, parece que digamos que somos egoístas, y eso son dos cosas que deberíamos separar. Por supuesto, es una lástima que exista esa confusión, porque la mayor parte de mi libro trata sobre el comportamiento altruista. Sí, mire, en la ideología política también se utiliza. Por ejemplo, en lo que llamamos el darwinismo socialista, que está muy extendido en Estados Unidos. Es una especie de rama ideológica que dice que los animales no son buenos los unos con los otros y que los humanos tampoco deberíamos serlo. No existe motivo por el que, por ejemplo, debamos ayudar a los pobres, porque los pobres deben ayudarse a sí mismos. Y si no pueden y se mueren, no pasa nada. Yo también odio el darwinismo social. Pero eso no significa que tengamos que romantizar la naturaleza o no enfrentarnos a los hechos en cuanto al origen genético del altruismo. Creo que el altruismo se ve favorecido por la selección de parentesco en pequeños grupos dentro de la naturaleza, pero cuando se trata de los humanos ocurre algo especial. Hemos ido más allá de la selección de parentesco. Nuestro mundo ha dado un paso más. Vivimos en poblaciones enormes en el anonimato, no entre semejantes que comparten nuestros genes y no entre gente que esperamos que vayan a devolvernos el favor. Pero aún así, sentimos el deseo de ser buenos.
Se nos ha grabado una norma en el cerebro que dice que tenemos que ser buenos con cualquiera que nos encontremos. Y eso funciona en la naturaleza, porque todos los que te encuentras son una pequeña parte del grupo, y de igual modo puede que sean un pariente. Así que cuando veo a otra persona en apuros, llorando o algo parecido, tengo la necesidad casi incontrolable de consolarlo, de rodearlo con el brazo. ¿Qué le ocurre? ¿Cómo puedo ayudarlo? Deja que te ayude. Y esta fuerte necesidad, como darwiniano, creo que tiene su origen en el pasado, cuando vivíamos en pequeños grupos como este, pequeñas manadas en las que era probable que estuviéramos rodeados de parientes o de individuos que podían devolvernos el favor. Pero ya no somos esa persona que llora, sino que es un completo extraño y nunca nos devolverá el favor. Pero aún así, seguimos sintiendo la necesidad de ayudar. Se le ha caído. Pero antes lo ha cogido. Pero tengo otro. Tome. Fantástico. ¿Por qué los humanos somos a veces tan buenos con completos extraños? Podría ser porque nuestros genes egoístas son en cierta forma un sentido bondadoso que dirigimos a un objetivo equivocado. Si lo comparamos al deseo sexual, el deseo de copular, a pesar de que usamos anticonceptivos para evitar su propósito evolutivo, sigue latente, porque lo tenemos grabado en los genes. De esa misma forma, sentimos el deseo de ser buenos con los extraños, por la bondad que se nos grabó en la época en la que vivíamos en pequeños grupos de parientes y amigos que nos pagarían con la misma moneda. Este, para mí, es el antídoto a la oscuridad que algunos ven en la herencia darwiniana. Pero aún hay más. Lo bueno de ser personas conscientes es que podemos ir más allá de nuestros orígenes. El altruismo de nuestros genes egoístas es prueba de que podemos separarnos de la maldad de la naturaleza y vivir según nuestros propios valores. Darwin reconoció que los humanos somos la primera y única especie que puede escapar de la fuerza brutal que nos ha creado, la selección natural. El hombre civilizado hace lo posible para controlar el proceso de eliminación. Construimos hogares para los discapacitados y para los enfermos. Instituimos leyes para ayudar a los pobres y tenemos médicos que hacen todo lo posible por salvarle la vida a cualquiera hasta el último momento. Este es el Club 999 del East End de Londres. Aquí acogen a los menos afortunados, alcohólicos, drogadictos y sin techo, y les dan té y comida. Este altruismo, a mi parecer, es uno de los mayores logros de la civilización humana. Cuidamos a los más vulnerables de nuestra sociedad, cuidamos a los enfermos, proporcionamos bienestar a los necesitados. Necesitan comida caliente para entrar en calor porque algunos han dormido a la intemperie y el frío les ha calado los huesos. Les doy un plato de sopa. ¿Y por qué siente la necesidad de ser buena y amable? Porque fui una niña de la guerra y siempre nos faltaba comida. Y por eso siempre he querido cuidar de ellos lo mejor que pueda. Si tienen hambre, les doy comida. Porque usted pasó hambre de pequeña. Sí. Y no quería que eso le ocurriera a otra gente. Exacto, eso es. Podemos empatizar. Podemos ponernos en el lugar de otras personas. Una sociedad dirigida por las leyes darwinianas sería un lugar cruel y despiadado. Afortunadamente, la selección natural nos dio cerebros más grandes. Con ellos podemos construir una sociedad más benévola, el tipo de sociedad en el que nos gustaría vivir. La evolución no persigue un propósito. No existe la bondad, no tiene planes de futuro. Algunos la encuentran terrible, pero existe una mejor forma de verla. Tan solo nuestra especie ha evolucionado hasta el punto en el que podemos entender los genes egoístas que nos han moldeado.
No son modelos de comportamiento, sino lo contrario. Como somos conscientes de que existen esas fuerzas, podemos intentar domarlas mediante la bondad, la moralidad, la medicina moderna, la caridad, incluso pagando nuestros impuestos. Podemos derrocar la tiranía de la selección natural. Nuestros cerebros evolucionados nos han dado el poder de rebelarnos contra los genes egoístas.